Bueno, estaba platicando con un apologético, supuestamente. Él estaba diciendo que la mujer no puede ser pastora. He oído en muchas enseñanzas acerca de eso. ¿Y por qué la confusión? Porque no saben qué significa ser un pastor. O sea, cuando el Señor Jesús llama a Pedro, voy a poner por ejemplo a Pedro. Pedro, por lógica, era casado porque tenía una suegra. Entonces, Pedro, por lógica, no era una persona vígama, digamos que tuviera dos o tres mujeres, que tuviera un montón de hijos regados, o que no los educara y no proveyera para ellos. Tuvo que haber sido una persona ejemplar, porque dice la escritura, si no saben cómo gobernar su casa, entonces no va a tener la capacidad de dar un buen consejo a la iglesia. Cuando el Señor lo llama, Pedro deja todo, él mismo lo dice. Nosotros lo hemos dejado todo para seguir al Señor. Entonces el Señor mismo dice, el que no dejare padre, madre, esposa, hijos, por mí, no es digno de mí. Y nosotros sabemos que en la práctica el Señor llamó a sus apóstoles y ellos dejaron todo. Llamó a sus pastores y ellos dejaron todo. Porque aún sus riquezas. Cuando Dios llama a una persona, no le va a decir, eh, si digamos si es una persona millonaria, debe dejar todo o dárselo a los pobres para poder ser digno, porque no puede servir a Dios y el dinero, porque entonces va a quedar mal con Dios, porque con tal del dinero va a predicar cosas que no debe de predicar, va psicológicamente va a engañar a la gente para poder sacar dinero. Entonces nosotros miramos que el requisito para ser un pastor, para un ministro, el Señor Jesús los llamaba y ellos dejaban todo. Y dice, pero entonces la pregunta es ¿por qué Pablo dijo que el ministro debe ser marido de una sola mujer? Porque Dios llama a personas que son, en su forma de vivir, son intachables. Hay muchas excepciones, pero así debería de ser, ¿verdad? Entonces, un pastor que Dios lo llamaba, no llamaba a una persona con una mala reputación, pero sí debía de dejar todo, porque mismo Pablo dijo, el hombre casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Entonces, si Pablo dijo sus intereses están divididos, es porque sus intereses están divididos. Entonces no podemos decir, yo, Pablo dijo eso, pero yo hago esto. Entonces también dice, la mujer es lo mismo. Si el Señor la llama, la mujer debe dejar todo. Porque dice, la mujer casada está sujeta a su marido y se encarga de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, si la mujer está soltera, se encarga de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios, en ayuno, en oración, uh, en la escritura, en leer las escrituras, en buscar el rostro de Dios, buscar su presencia. Entonces, cuando Dios llama a una mujer, también debe dejar todo. Nosotros podemos mirar el ejemplo. El apóstol Juan le escribe una carta, dice, carta a la señora elegida por Dios. O sea, ¿quién es el que elige a la mujer? Es Dios. Y la mujer deja todo para servir al Señor. Entonces, Joel dice
sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Nosotros sabemos, profetizar es enseñar la palabra como el Espíritu de Dios la dice. Entonces, si no puede una persona oír la voz de Dios para enseñar conforme a las Escrituras, entonces no es un pastor, no es un profeta de Dios, porque el profeta de Dios dice lo que el Espíritu de Dios le dice. Entonces, había pues el apologético, no sé, que dijo de que Dios manda al hombre y la mujer que no se separe, que porque la mujer fornica. Mira, sí es verdad que el hombre común no debe dejarse, pero el hombre que Dios llama deja todo por su mandamiento de Dios. Vamos a mirar, por ejemplo, Moisés. Él dejó todo, su mujer, todo, y fue a donde Dios le dijo. Podemos mirar la realidad en las cosas que pasaron. No es nuevo lo que el Señor Jesús vino a hacer. No es nuevo, ya Dios había llamado a hombres a dejar todo y seguirlo, y hacerlo, y ir a donde Él los llama. También habla la Escritura. El que nace del Espíritu, nadie sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué? Porque el que lo está ciñendo es el Espíritu. Le dijo también a Pedro, dice que otro te ceñirá y irás donde tú no quieres. Suponiendo que el Espíritu de Dios le diga a una persona, vas a ir a predicar a la India. Entonces, si él le dice que va a la India, va a la India. Y no va a querer ir porque allá lo pueden matar, o en Medio Oriente. Pero si el Espíritu de Dios te está mandando allá, como un misionero no anda sembrando donde otros ya sembraron. Y el único lugar que falta por sembrar el mensaje del Señor es Medio Oriente, es lugares apartados de la civilización. Entonces, si una persona que digamos que es un mensajero, un apóstol, que anda predicando acá donde otros ya predicaron, Pablo dijo, yo no prediqué donde otros ya habían predicado, yo no sembré donde otros ya habían sembrado, porque los que nunca habían oído son los que oirán. Él estaba predicando donde nadie había oído de Jesús. Ese es un apóstol, un misionero donde nadie ha sembrado, siembra por primera vez. Y dice Pablo, no nos gloriamos en trabajos ajenos, sino que las personas que él le predicó, que él estaba orando por ellas y que crecía la fe de esas personas que tenían dones espirituales por el crecimiento que Dios les dio. Esa era la señal de que era un apóstol puesto por Dios, porque el Espíritu de Dios se manifestaba y les daba crecimiento a las personas. El crecimiento de una persona no son multitudes, porque los budistas son multitudes. Y eso no quiere decir que Buda era un ministro de Dios. Entonces, las multitudes no es la señal es que esas multitudes sean personas diestras en la palabra, que sean personas con dones.